marzo del año 1915 se dictó una ley que instituía la creación de la escuela normal para maestros, una en cada capital provincial. La nuestra, la de la provincia de Santa Clara, se construyó aquí en la ciudad capital, en este lugar que era la escuela del Paradero. Esa escuela estaba situada en un lugar que fue una especie de objetivo militar. La escuela normal para maestros y maestras se inauguró el 21 de octubre de 1916, por eso es que estamos ahora celebrando el centenario. Cuando se inaugura ya había comenzado el curso, porque el curso escolar en ese momento comenzaba el 1 de octubre. Cuando se inauguró la escuela, solamente se había construido una parte. Los 2 primeros años de dirección, que bueno, en ese momento la dirección, lo que estaba estipulado, reglamentado, es que los directores nada más que podían estar 2 años. A los 2 años se hizo el cambio y el segundo director, Andino Porro, solicitó a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes que le autorizara un presupuesto, que él quería terminar la construcción de la escuela. Quiere decir que la segunda parte, esta donde estamos situados ahora, que es el área que da para la calle Maceo, se terminó en ese tiempo. Y voy a citar las palabras de Andino Porro cuando termina la escuela, que él dice: quedó la normal y su anexa, se alojaron cómodamente defendidas por 8 pararrayos adornadas con jardines y con oficinas, aulas, bibliotecas, gabinetes de física, química, de historia natural, laboratorios de paleología, museo pedagógico, sala de conferencia. Andino Porro nos deja en sus memorias cómo quedó construida o terminada la escuela. Pero yo llego a Santa Clara como profesor. Yo era, perdone que lo diga, pero están hablando de mi vivencia. Yo era el primer expediente de filosofía del año 30, cuando terminé la carrera. Y la compañera Pepilla Vidaurreta, esposa de Juan Marinero, era la dirigente, la directora de la Escuela Normal de Santa Clara. Pero no había más que una sola escuela normal en toda la provincia de Santa Clara. Digo que se llamaba entonces Provincia de Santa Clara en el año 33. Entonces en aquella oportunidad los compañeros estudiantes que habían estado varios años sin poder estudiar porque cerraron la escuela normal, y aunque el gobierno de Machado trató de que funcionara y algunos profesores se atrevieron a dar clases, los estudiantes revolucionarios no fueron a clase y tomaron la escuela normal junto con Pepilla Vidaurreta. Y entonces cuando yo llego de profesor de la escuela normal, siempre como maestra recordaré la impresión que dejó en mí mi profesor Gallón. Inolvidable, porque sabía manejar los resortes, esos internos, para influir en la personalidad y en el sentimiento de los jóvenes. Nos recitaba poesías que todos nos quedábamos embelesados con su contenido. Nos hablaba, nos ponía todo, se refería a cada uno de nosotros, mencionándonos y comparándonos con un personaje de la literatura griega. Hace muchos años, hace 30 años, él me escribió una carta, y al cabo de 30 años me dijo las palabras que una vez me había dicho en la escuela normal. Solo les voy a leer un fragmento de la carta que él hace 30 años me escribió. Qué bello es que a los 80 años, y estando todavía activo, sus discípulos recuerden al maestro. Esto nos demuestra lo que es el verdadero maestro. El maestro es maestro aquel que sus alumnos lo recuerdan, y lo recuerdan siempre mientras vivan. Bueno, yo ingresé en la normal
con sexto grado de una escuela de un central azucarero. Hice en el año 43, 44 me presenté la primera vez y no aprobé. Al otro año me presenté igual, 44. Aprobé matemática y español, pero ese año salió química, tampoco aprobé. Al tercero ya yo había hecho séptimo con la Academia González del Valle, que preparaba alumnas para ingreso a la normal. Hice séptimo. Me salió entonces a la suerte historia y ese fue el año que pude aprobar. Ingreso en la normal. Ya yo sentía determinada, diríamos, vocación, inclinación o satisfacción, porque yo me eduqué los 7 años que asistí a la escuela primaria en la escuela anexa a la normal. Yo entré en el año 1941 al edificio de la normal, siendo un niño que estaba en preprimario, como se llamaba, y ahí estuve hasta el sexto grado, es decir, del 41 hasta el 42. Salí 2 años y en el 50 vuelvo a la normal. A mí me une a la normal un aspecto no solamente sentimental, sino de mi formación. Me hice profesora porque realmente desde niña me gustó esa profesión, y además porque era la única opción que teníamos las personas pobres de ir a algún centro de estudio al que había aquí en Santa Clara. Yo entré en la escuela normal el 1 de octubre del año 1956 por oposición que se hacía, iba a una prueba de oposición. En la primera no pude entrar y en la segunda entré gracias a las hijas de un militar que estaban detrás de mí e hicieron una ampliación para que entraran ellas, y dentro de ese grupito entré yo. Siempre me gustó ser maestra. Mis maestras que tuve en los grados primarios fueron tan excelentes que yo quería imitarlas también cuando fuera mayor. Que entré en el 1953 y me gradué en el 1957. Yo encuentro que fue la base fundamental para mi futura profesión de maestra y para mi superación hasta llegar a lo que hoy puedo decir que tengo. Y cuando salí de la normal en 1954, yo aquí hice el listado de 45 profesores que estuvieron en la escuela normal en la etapa de mis estudios del 50 al 54. Había un profesor de psicología y metodología, el doctor Tomás González Coya Alberich, que fue una persona muy destacada en mi vida como pedagogo. Yo tuve amistad con él, visitaba su casa hasta recientemente que falleció. Incluso me aparecí un día con una grabadora en su casa y tengo grabaciones en mi poder muy lindas hablando de su vida y de cómo fue la relación de él con sus alumnos. Yo quisiera compartir con ustedes una pequeña intervención de todo eso que yo le grabé al doctor Coya. Cuando ingresé en la normal en el año 1953 como profesor de la normal, yo regresaba de La Habana, pero no tenía experiencia como profesor y quería orientarme con lo que fueran los mejores profesores de la normal de Villa Clara, y todo el mundo coincidía que el número uno era o Gaspar José García Galló y Manuel Angulo Guido. Entonces solicité de la dirección que me permitiera asistir como alumno oyente en las clases de ellos. Yo quería tener la maestría pedagógica de Galló y la técnica metodológica de Angulo. Y mucho recogí a ellas dos, y mucho me sirvió para ser profesor. Y porque creo que mi labor en la escuela normal de maestros durante 7 años fue una labor fructífera y dio sus mejores hijos para el magisterio cubano. Yo recuerdo con
por la importancia que tuvo en mi vida a la doctora Alicia Hernández de la Barca, que era la profesora de metodología de la enseñanza de la aritmética en aquel momento. Alicia nos hacía un texto a todos los alumnos que ya estaban en tercer año y nos daba un pronóstico, podríamos decir, del futuro que teníamos nosotros, las debilidades que teníamos como un maestro y cómo superarlas. A mí sinceramente me marcó Alicia por los consejos que ella me dio para el día de mañana, consejos que me sirvieron, porque de maestro primario que me gradué llegué a ser profesor de la enseñanza superior. Con la experiencia que tengo hoy en día como maestro y la experiencia del profesor, que aquel plan de estudio estaba muy bien integrado, tenía su deficiencia. La única deficiencia que yo le enseñaba a este plan de estudio era la práctica, que hubiera tenido un poco más de práctica, pero integralmente nos preparaba a los maestros culturalmente, una cultura amplia para desenvolverse en el medio que correspondía, que fundamentalmente nos estaban preparando para trabajar en el ambiente rural. El plan de estudio, las asignaturas que damos, que muchas nos resultaron útiles, que nos daban una cultura general, integral, muy importante, pero en muchos casos también puedo decirle que no nos preparaba totalmente para el enfrentamiento de la escuela rural, que es a la que teníamos que nosotros acudir, porque hacíamos las prácticas docentes en la ciudad, hicimos la práctica consecutiva en una escuela anexa en nuestra, es decir, que no nos preparamos para el medio que realmente nosotros íbamos a ejercer la profesión. Pero había una actividad, que era la actividad pedagógica integral más importante que hacían los normalistas cuando llegaban a cuarto año, segundo parcial, que era como se denominaba, y tercero. Aquí se ponían de manifiesto todo lo que usted había aprendido en las metodologías particulares de cada una de las asignaturas. A mí me tocó la práctica consecutiva en segundo grado, que era integración con el cuerpo humano. Fue en los días 18 y 19 de marzo, y entonces allí teníamos que en la libreta plantear dos aspectos fundamentales: la labor a realizar, que te la daba la maestra del aula, que podía ser desde preprimario hasta sexto grado, y la labor realizada que tú desarrollabas una vez que hubieras dado esa actividad. Cuando llegó la etapa de la consecutiva mía, yo la disfruté mucho. Me tocó el tema de Blancanieves y los 7 enanitos. Allí teníamos que demostrar todos los conocimientos que durante esos 4 años de formación de maestra nos habían dado nuestros profesores. Recuerdo un pedacito de la canción que tuve que componer su letra y a la vez su música. Decía así: todo es silencio, todo está en calma, la princesa duerme, la princesa duerme, y allá en el cielo brilla un lucero, ha llegado el príncipe que la despierta. Blancanieves, despierta, despierta. Refinan las aves y el bosque florece. Blancanieves, despierta, despierta. Ya Cuando yo ingresé en el primer año, éramos 120 alumnos en el grupo mío. Había otro grupo, pero además el grupo también, no solamente éramos alumnos aquí de Santa Clara, habían compañeros, por ejemplo, de Trinidad, yo conocí compañeros de Trinidad, de Placeta y de otros municipios. En la normal, los profesores generalmente estaban muy bien preparados desde el punto de vista de su asignatura, pero realmente algunos, desde el punto de vista pedagógico, nunca un profesor que llegaba al aula moviendo una Coca-Cola para que prendiera el gas delante de todos los alumnos, y nosotros nunca pudimos tomar ni una Coca-Cola allí de
de la escuela porque realmente no teníamos el dinero para eso. Además íbamos de aquí de la Vigía hasta allá, las cuadras las contábamos 15 cuadras a pie, porque tampoco teníamos dinero para los guaguas. Tuvimos allí que saber lo que era un colectivo, lo que era la amistad, eso mismo, ese sacrificio de ir a pie porque la otra no tenía el medio, o de no tomarse la Coca-Cola porque la otra no tenía. Y además prestarnos los libros, aunque había profesores que si no le llevaban el libro nunca cogía 100. Cuando ingresé en la escuela realmente eran dos grupos. Era un grupo mixto que estaba integrado por 17 varones y el otro grupo eran hembras. En su mayoría eran de color blanco, negros, mulatos y mestizos, eran muy pocos, yo podía contar muy poco. Allí conocí a algunos negros, por ejemplo, de Cifuentes había una compañera, otra de Encrucijada, Agripino Cruz Jiménez, que procedía de Santo Espíritu. Agripino recuerdo que se integró a la brigada pilotos de alfabetización. Agripino estuvo en la escuela formadora de maestros primarios en Tope de Collante como profesor. Y allí fue promovido a director provincial de educación en la provincia de Matanzas y más tarde en la provincia de Pinar del Río. Después lo recuerdo porque Agripino compartió en la Dirección Provincial de Educación de Las Villas y de Villa Clara el trabajo en el nivel medio superior y yo trabajaba ahí. Por los años que yo estuve en la normal, con los planes de estudio que se daban allí, la calidad que tenían los profesores, cuando yo me gradué en la normal, ya yo salí perfectamente preparada para dar clases. Una simple maestra primaria, que hasta los días de hoy soy maestra primaria, porque nunca estudié pedagogía, ni ninguna maestría, ni licenciada, nada. Simplemente soy maestra primaria. Sin embargo, terminé en Los Camilitos siendo jefe de cátedra de matemáticas de un batallón, del batallón 3 de Los Camilitos de Santa Clara. Dentro de las luchas estudiantiles en la escuela normal, yo recuerdo perfectamente a una persona muy destacada, José Armiñana Ramos, que llegó a ser presidente de la Asociación de Alumnos. Las relaciones políticas de Armiñana y mías fueron muy buenas, porque siempre estábamos juntos. Lo visitaba en su casa hasta que en un momento me dijo, no, ya no vengas más aquí, que ya te vas a comprometer. Inicialmente se empezó por hacer huelgas, procurando que los impresos de los profesores, porque no todos tenían texto, fuera rebajado, porque había 4 o 5 personas que hacían conferencias y las cobraban muy caras. Entonces Armiñana se opuso a que esos impresores en mimeógrafo cobraran tanto, que tenían que ser más baratos. De ver fallecer a 2 jóvenes santaclareños que iban a colocar una bomba próxima a la biblioteca José Martí, en cuyo carro iba también una joven que era alumna de la escuela normal. Yo personalmente participé en el entierro, porque era un estado de efervescencia grande de la ciudad, conmovida por aquellos acontecimientos. Bueno, yo me gradué en junio de 1950, pero vine a tener un aula en propiedad en 1957, porque trabajaba como interina en algunas aulas de algunos municipios de la provincia como Cifuentes, Sitio Grande, Calabazas de Zaguán, y estuve el último año en Jiquiman, el año 57, y ahí viví un año sin venir a Santa Clara. Decidí irme a presentar oposiciones a la provincia de La Habana y allí conseguí un aula rural en la finca Pacheco de Santiago de las Vegas. Mi inicio en la labor profesional se hace en la escuela primaria. Posteriormente entonces tengo la posibilidad de trabajar en la enseñanza tecnológica en la escuela 5 de septiembre de Cienfuegos y finalmente en el instituto
Tecnológico Pedro María Rodríguez de Santa Clara. Hay que decir que el Instituto Tecnológico Pedro María Rodríguez era la antigua Casa Salesiana Rosa Pérez de la Mata. Allí en el distrito de Santo Pedro empezamos a trabajar por escuelas rurales. Estuvimos en 12 escuelas rurales y después pasamos a trabajar a una escuela primaria urbana. En eso ya, ante una revolución, año 1959, se convoca la selección técnica a los profesores. Bueno, al graduarme de maestro fui interino en varias escuelas de Santa Clara. Entre ellas recuerdo Mariana Grajal, en la escuela de Humberto Ruiz, y se me presenta la oportunidad de una maestra que trabajaba en el Escambray, en la finca Manzanillo, que no quería trabajar y yo trabajé con ella, por ella, a mitad de salario. Ella me daba 60 pesos y 60 ella. Me presento con concurso de oposición, gané una plaza buena, cogí una escuela en un lugar que se llama Rafael Alfonso, a 9 kilómetros de esa ciudad, y ahí trabajé 59-60, 60-61. Ya en el año 61 viene la campaña de alfabetización, empecé a recibir brigadistas, asesorarlos. Los graduados de la Escuela Normal para Maestros constituimos una fuerza técnica capacitada y con deseos de trabajar, que en ellos encontró la revolución para empezar los primeros pasos en la revolución que se hizo en la educación. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. Somos las brigadas con Rabo Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. Por llanos y montañas el brigadista va. Y Fidel de antemano había planteado que en Cuba existía un grupo de maestros formados que inclusive muchos no teníamos trabajo, que era la fuerza técnica, y ahí estábamos los maestros normalistas. Estos maestros normalistas, de los cuales yo formo parte, Fidel siempre pensó que íbamos a hacer la fuerza técnica que iba a garantizar esa tarea de la campaña de alfabetización. Pero después vino la batalla por el sexto grado, la batalla por el noveno grado y todos los niveles superiores que se alcanzó a través de la facultad de obras. En todo ese trabajo estuvieron los maestros normalistas que teníamos las bases, la preparación suficiente para llevarla a cabo. Me siento muy orgullosa cuando voy a algún lugar, visito cualquier lugar y veo a aquellos compañeros que pasaron por nuestras manos y que después siguieron formando profesores. Cuando hago todo un recuento de mis 62 años de trabajo, he encontrado antes, en el presente y en el futuro la razón de ser un maestro cubano que necesita del desarrollo de todo el proceso educacional para influir en ese estudiantado y en esa nueva generación que Cuba lo necesita. Puedo decir que me siento feliz. ¿Y por qué no? Realizada, porque a cada paso que doy, lo mismo aquí en Cuba que en otro país, están mis alumnos, están mis discípulos, como decía Varela, enfrentando tareas importantes en su país, en nuestro país y en otro. Es por eso que pienso que la carrera magisterial es una de las carreras más nobles, más bellas, y que tanta satisfacción da a quien la elige. Los niños rurales con que yo trabajé en Encrucijada fue algo tremendo. Los campesinos con que trabajé en la Sierra Maestra cuando estaba con los maestros voluntarios también me dejaron mucha vivencia como maestro. Y realmente para mí el haber estado en la Escuela Normal para Maestros, en haber desarrollado mi labor como maestro, ha significado mucho en mi vida. Si me preguntara qué yo haría después de muerto, si volviera a vivir, yo diría, volvería a ser maestro.